La embarazada mendiga que perdió su hogar revela una verdad sorprendente sobre un multimillonario. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas perdidas en un universo de concreto. Ana, embarazada de 7 meses, se acurrucaba en un rincón de la plaza, rodeada por el murmullo de la multitud que pasaba de largo. La piel de su estómago se tensaba cada vez que el pequeño Pataditas sabía que el mundo la veía como una sombra, una mendiga más en una ciudad que ignoraba su existencia. Pero aquel día las cosas tomarían un giro inesperado. Mientras un camión de comida repartía sobras a los menos afortunados, un hombre apareció entre la multitud. Era Javier, un empresario de éxito, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa que iluminaba incluso las sombras más profundas. Su carisma desbordaba. Ana sintió su mirada posarse sobre ella. ¿Cómo puede alguien así estar interesado en mí?, pensó, un nudo de incredulidad en su garganta. Pero él se acercó, ofreció comida, agua, zapatos nuevos. La calidez de su voz contrastaba con el frío de la noche. «Toma, esto es para ti. Quiero ayudar», le dijo, sus ojos azules llenos de fuerza y promesas. Ana sintió una chispa de esperanza en medio de su desolación, pero tras la amabilidad del hombre había algo inquietante. Su madre le contaba historias de cuando eran felices, en un barrio que ahora parecía un eco lejano. Ana descubrió que era el mismo barrio que Javier había arrasado con sus lujosos edificios y proyectos inmobiliarios. Él era el mismo monstruo que había destruido su hogar. Mientras sus pensamientos giraban, el mundo exterior se desvanecía. De pronto un grito. ¡Cuidado! Ana giró la cabeza, solo para ver cómo un coche se descontrolaba, frenando a escasos metros de ella. Ella se tambaleó. El impacto del miedo la hizo caer. El dolor la atravesó y la angustia en su pecho creció. «¡Mi bebé, no!», gritó, mientras una mezcla de lágrimas y sudor se deslizaba por su rostro. La multitud se agolpó, murmurando, unos aterrorizados, otros curiosos, pero nadie hacía nada. Los ojos de Javier, que la habían mirado con compasión, denotaban preocupación genuina. En ese momento lo recordó. La ruina de su madre, el olor a desesperanza en aquel barrio que antes conoció. En un instante de lucidez, decidió que debía actuar. Tenía que descubrir más sobre él, más allá de su sonrisa engañosa. Con el corazón latiendo, desbocado, Ana rastrearía la verdad. Buscando en archivos, hablando con antiguos vecinos, se dio cuenta de que su madre no solo estaba viva, sino atrapada en uno de los oscuros símbolos de Javier, una casa de acogida donde nada era lo que parecía. Ana sentía que se hundía en un mar de incertidumbre. Su futuro y el de su bebé pendían de un hilo. ¿Podré salvarlas a ambas?, se preguntó con un nudo en el estómago. Mientras la noche caía, el desafío de enfrentar a Javier la abrumaba. Tenía una decisión que tomar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo?
Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la noche seguía cayendo, Ana sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Su corazón latía desbocado, y la mezcla de miedo y determinación le oprimía el pecho. Ahora más que nunca, necesitaba saber quién era realmente Javier. ¿Era un salvador o simplemente otra cara del mismo monstruo que había arruinado su vida? Se arrodilló en el suelo helado, abrumada por el miedo a perderlo todo. Al mismo tiempo, un destello de coraje prendía en su interior. «No puedo dejar que su bondad me engañe», murmuró para sí misma, decidida a no sucumbir a las apariencias. La multitud seguía murmurando, y su enojo hervía mientras veía cómo la gente se iba sin ayudarla. Ella no era un espectáculo, era una mujer con sueños, un bebé por venir. Ana decidió que debía encontrar respuestas. Se dirigió a casa de una anciana que había conocido en el pasado, una mujer sabia que sabía mucho sobre el barrio y sus secretos. Mientras caminaba, la plaza estimulaba sus recuerdos. El frío punzante mientras buscaba monedas se mezclaba con visiones de un hogar perdido. Cada paso la acercaba a la verdad, así que apretó los dientes y avanzó. Cuando llegó, la anciana estaba sentada en la puerta, sus ojos cansados pero llenos de bondad. «Ana, creí que no volverías», dijo con una sonrisa melancólica. «Déjame contarte lo que sé sobre Javier». La anciana comenzó a relatar historias antiguas. Ana escuchaba atenta, con el corazón latiendo con fuerza. «Ese tipo no es un simple empresario. Tiene una conexión más oscura con tu familia de la que podrías pensar». La anciana la miró a los ojos. «Javier es el hermano que nunca conociste. Huyó hace años, despojando a tu madre de todo». Las palabras resonaron en la cabeza de Ana, como un eco de horror. No podía ser verdad. La imagen de Javier sonriendo se desmoronaba, convirtiéndose en una marea de traición. «No, eso no puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Pero la anciana continuó. «Tu madre había perdido la esperanza de encontrarlo. Se dio por vencida y lo olvidó, pero nunca dejó de amarlo. Desde entonces, su vida se convirtió en un sórdido laberinto de sufrimiento». Los ojos de Ana estaban llenos de lágrimas. Apenas podía respirar. Javier no era solo el hombre que había destrozado su barrio, sino parte de su propia historia oscura. De repente un estallido resonó a lo lejos. Un grito agudo cortó la noche. «¡No, Ana!» Era la voz de Javier, corriendo hacia ella, con la angustia en el rostro. Su mirada, esa que antes parecía comprensiva, ahora reflejaba un pánico auténtico. La gente se agolpó alrededor. «¿Qué pasa?» Ana sentía que el aire se le escapaba. «Tu madre ha tenido un accidente. La han encontrado en la casa de acogida». Las palabras golpearon su mente como un puñetazo. Todo se había desvanecido. En ese instante las piezas del rompecabezas se colocaron ante ella. La verdad era más dolorosa de lo que había anticipado. Era una tormenta de desdichas y mentiras. «¿Por qué no me lo dijiste?», Ana grita, la rabia marcando cada palabra. Javier intentó acercarse, pero un grito desgarrador resonó en el aire. «¡No, no! ¿Qué le pasó a mi mamá?», exclamó ella, mientras el mar de la confusión la arrastraba. La gente se agolpaba, intentando entender la situación. Nadie sabía qué pensar. Murmullos de miedo brotaban de los labios de los observadores. La noche se tornó un laberinto de sombras. Ana no podía decidir.
La urgencia y el dolor la envolvían, pero debía hacerlo. Ahora, con el mundo al revés, sabía que tomar una decisión no solo la afectaba a ella, sino a Javier. Y quizás, solo quizás, pudiera salvar a su madre y a su hijo. Pero primero necesitaba comprender hasta dónde llegaba la traición de Javier. Y en ese momento de caos, un roce inesperado de sus manos la hizo dudar. «¿Serás mi amigo o mi enemigo, Javier?», se preguntó mientras el murmullo creciente se transformaba en un oscuro abismo de incertidumbre. La multitud súbitamente se volvió un eco distante, como si el mundo se hubiera detenido. Ana sentía el sudor resbalar por su frente mientras miraba a Javier, cuya expresión había cambiado drásticamente. En vez de pánico, en sus ojos había un destello de algo más, algo que hacía que su corazón se detuviera por un instante. «Dime que no es cierto, Javier», suplicó, su voz temblando. Él hizo una pausa, y por un momento el aire se llenó de una tensión palpable. La plaza, repleta de murmullos, se desvaneció en un segundo plano, mientras ella observaba su boca moverse, pero no entendía las palabras. «Tu madre tuvo un accidente, pero no es lo que piensas», aclaró, su tono variable entre la urgencia y la calma. Pero Ana no podía pensar en la declaración de Javier. Se sentía atrapada entre la desesperación y una confusión paralizante. ¿Por qué había revelado esto ahora? Y con la inminente llegada de su bebé, todo se tornaba más caótico. Justo cuando pensaba que las piezas caían en su lugar, un grito estruendoso rompió la atmósfera. Una explosión. Un fuego estalló en un edificio cercano, y un estruendo resonó como un trueno. Las llamas danzaron, como un monstruo devorando su camino, iluminando la noche. Gritos y pánico se desataron entre la multitud. «¡Nadie se queda aquí! ¡Muévanse!», gritó un hombre desde algún punto en la oscuridad. El miedo se convirtió en un torrente, y Ana se encontró empujada con la multitud. Suben sus pies mientras trataba de evitar ser arrastrada. Javier la agarró del brazo. «¡Ana, ven!», le gritó a través del caos. «¡Debemos irnos!». Pero Ana no podía moverse. Era como si el horror de la verdad y la inminente conflagración la mantuvieran paralizada. «¡Mi madre!», clamó, sintiendo que el corazón le estallaría en 1000 pedazos. «Tengo que encontrarla». Y en ese momento, la figura de una mujer apareció entre el humo y las sombras. «¡Ana!», gritó, y al instante reconoció. El rostro demacrado y familiar era su madre. Un terror inexplicable le atravesó el cuerpo al ver cómo luchaba por salir del edificio, su vestido rasgado, su piel cenicienta. La vesícula de Ana estalló en un grito desgarrador. «¡Mamá! ¿Qué te ha pasado?». Pero antes de que pudiera avanzar hacia ella, una fuerza violenta la empujó hacia atrás. Javier la sostuvo con firmeza. «No, es peligroso», pero Ana sabía que su madre necesitaba ayuda. La imagen de su madre luchando contra el fuego, con cada paso tambaleándose, era un golpe que la sacudía hasta el núcleo de su ser. «¡Suéltame!», gritó, pero la presión del pánico la rodeaba, y el eco de la multitud se perdía entre el fuego. Luego, lo inesperado. Una figura se abalanzó sobre Javier, un hombre con una chaqueta negra, y le dio un puñetazo en el estómago. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con un odio palpable. Ana miró horrorizada, y entonces
El hombre miró hacia ella. Él te ha estado engañando, ladró. Él no es quien dice ser. Él es el responsable de todo esto. Las palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. Todo se detuvo. ¿Qué significaba eso? Javier había dado comida, había mostrado bondad. Esa voz resonó en su mente, confundiendo todo. Su historia, su relación, su madre, con su madre en clara desventaja frente al peligro, y esa revelación cruel llenando el aire. Ana se sintió atrapada entre el amor y el miedo, la verdad y la incertidumbre. ¿Podía confiar en lo que había creído? ¿Había sido parte de una trama más oscura desde el principio? La explosión tembló el suelo bajo sus pies, y Ana supo que debía elegir. Pero en medio de la confusión, mientras Javier intentaba explicarse, la figura del hombre negro desapareció en la negrura de la noche, dejando solo un susurro en el aire. La verdad siempre sale a la luz. Ana se quedó, con su madre luchando y su futuro incierto, sintiendo que las preguntas volaban en su mente como mariposas en un torbellino. ¿Qué camino tomaría ahora? Sin saber si el hombre al que había mirado como una salvación era en realidad su peor pesadilla. La multitud seguía enardecida, mientras el caos se desataba a su alrededor. Ana estaba atrapada en un torbellino de emociones, a su madre luchando por salir del fuego, Javier gritando que era peligroso, y aquel desconocido, acusándolo a él. Todo giraba, y su mente vagaba entre las sombras de la verdad y la confusión. ¡Ana!, gritó Javier, ya a su lado, su rostro pálido manchado de adrenalina. «Debemos salir, ahora». Pero Ana no podía moverse. Su madre estaba ahí, y un instinto feroz la empujaba a correr hacia ella. En ese instante, la figura de su madre se desvaneció en el humo, pero el recuerdo de su rostro lo mantenía vivo. «¡Mamá!», exclamó, y el terror le atravesó el pecho como un puñal. La presión en su estómago lo decía todo. Su bebé, su madre, todo lo que amaba estaba en peligro. Nadie podía salvarla más que ella misma. «¡Suéltame!», gritó, y esta vez el furor en su voz hizo que Javier retrocediera. Pero al mismo tiempo, un rugido atronador retumbó en el aire, y el suelo tembló bajo sus pies. La explosión resonó como un grito de guerra, y escombros comenzaron a caer del edificio. La multitud chillaba, unos corrían, otros se caían. El humo se adueñaba del espacio mientras las llamas devoraban con ansias voraces. Ana se dio la vuelta para ver más. En ese momento, de entre el fuego, un hombre encapuchado emergió como un fantasma. «¡Ana!», gritó. Sus ojos brillaban con una intensidad desmedida. Él avanzó rápidamente, ignorando el peligro. ¿Podría ser su salvador? Pero cuando se acercó, su rostro se iluminó por la luz de la llama, y Ana no podía creer lo que veía. «Es imposible», murmuró. El mundo se detuvo a su alrededor. Era su hermano, un hermano que nunca había conocido, que su madre había escondido en secretos oscuros. El presentimiento la devoró. Dubitativa miró de nuevo a Javier. El conocimiento la golpeó con fuerza. «Él es un monstruo», pensó. En su interior sentía cómo la traición empezaba a pujar. ¿Iba a perder de nuevo a su familia? «¿Qué estás haciendo aquí?», jadeó ella, buscando respuestas en la mirada del extraño. La multitud estaba en caos a su alrededor, pero todo se reducía a ese momento, a esa revelación. «Vine para advertirte», comenzó el hombre,
Pero un grito desgarrador interrumpió su frase. Era el grito de su madre. La imagen la paralizó. La figura en llamas se retorcía. Su madre, atrapada en las garras del infierno. ¡No! Ana gritó. Un horror indescriptible invadió su ser. Y en ese instante, una ráfaga de fuego se lanzó hacia ellos. Ana empujó a su hermano hacia un lado, y él cayó. El fuego le rozó la piel. La multitud chillaba. Unos corrían, otros se caían. Ana se tambaleó, sin saber si su hermano había sobrevivido. «¡Ana!», gritó Javier de nuevo, luchando contra la confusión. «¡Ayúdalo!». Pero Ana no podía. Todo era tanto. Cada decisión, cada giro era un puñal que se clavaba más hondo. La plaza entera se había convertido en una neblina de gritos, y todo lo que quería era tener a su madre de vuelta, a su familia a salvo. Pero el estremecimiento de la verdad sobre su hermano cambió todo. Una traición que pulsaba en sus venas hacía que su deseo de salvar a su madre se tornara en un dilema feroz. Justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, la figura encapuchada apareció de nuevo, ahora más cerca. «Lo que no sabes», comenzó de nuevo. Ana sintió que su corazón se detenía. «Es que tu madre está detrás de todo esto. Ella es parte de un plan que involucra a Javier». Las palabras le golpearon como un rayo y el mundo se desvaneció. ¿Qué significaba eso? ¿Su madre? La verdad era un laberinto oscuro que no sabía cómo explorar. Mientras las llamas danzaban a su alrededor, un grito interior la invadió. No podía dejar que eso fuera el final. El tiempo se paralizó. La lucha estaba solo comenzando. Ana decidió que necesitaba respuestas. ¿Quién era realmente su madre? ¿Quién eran Javier y su hermano? La verdad, oscura y perturbadora, se cernía sobre ella como nubes de tormenta. Pero ahora, entre la confusión y el fuego, había algo más. Una chispa de esperanza que surgía de la desesperación. Encontrar el camino hacia la luz. Descubrir la verdad ardiente detrás de las sombras. Sin importar el riesgo, sin importar el peligro, Ana respiró hondo y dio el primer paso hacia el conocimiento, sin saber qué le esperaba. Ana respiró hondo, sintiendo el aire caliente y cargado de humo. A su alrededor, el caos se desataba en una vorágine de gritos y llamas. Su corazón palpitaba con fuerza, y aunque un tirón de dolor provenía de su estómago, no podía dejar que eso la detuviera. Su madre estaba en peligro. El encapuchado avanzó un paso más, su rostro parcialmente iluminado por las llamas. «Ana, no puedes confiar en él», dijo, sus ojos brillando con urgencia. «Javier es el verdadero enemigo». Pero en medio de la confusión, lo que más le impactó fueron las palabras del desconocido. «Tu madre en realidad no es tu madre, es...». ¿Qué? Ana se quedó helada. Esa afirmación grosera resonaba en sus oídos como un eco incesante. «No, eso no puede ser. Ella es mi madre». Pero la mirada seria del hombre la desarmó. Era como si tuviera la respuesta a todo, incluso a sus preguntas más oscuras. «Ella ha estado oculta por años», continuó, «en un juego mortal de poder. Todo lo que ha hecho, cada sacrificio, ha estado motivado por secretos que ni tú ni siquiera imaginas». Las palabras le atravesaron el pecho. La incredulidad la llenaba, pero había algo en su tono que la intimidaba y la mantenía alerta. Javier a su lado se puso más pálido. «Ana, escúchame. No puedes creerlo. Todo es un engaño. Él está tratando de dividirnos». Pero eso sonó a desesperación, y a Ana el miedo se hacía cada vez más real. Pero lo peor estaba por venir. Tu madre,
El encapuchado dejó caer la bomba. Es parte de uno de los grupos criminales más peligrosos de la ciudad. Ella ha estado vendiendo información sobre otros en el barrio. Los edificios que Javier construyó, el desalojo que sufrieron tantas familias, todo fue una fachada para cubrir sus negocios. Cada palabra era un golpe directo. Las llamas a su alrededor tiñendo su visión de rojo, y ella sentía que el mundo se desmoronaba. No, murmuró, sintiendo que la realidad se deslizaba entre sus dedos. Eso no puede ser verdad. Su madre, la figura, que siempre había querido, manchada por la traición. Javier la miraba con angustia. Ana, piénsalo. No todo es lo que parece. Tienes que creerme. Pero la verdad contenida en la mirada del encapuchado, lo que él decía, empezaba a tomar forma en su mente. Antes de que pudiera procesar todo, la explosión retumbó nuevamente. La estructura del edificio crujió. Un rayo de luz explotó por encima de ellos, enviando escombros volando. Gritos resonaron y la multitud se dispersó. Era un caos absoluto. La figura encapuchada la empujó hacia un lado, salvándola de lo que podría haber sido una mortal caída de escombros. Su cara estaba enfocada y resuelta. Debemos irnos. No hay tiempo. Ana miró hacia el suelo. Su mente trataba de asimilar los impactos sucesivos. La realidad asociada a su madre y el efecto de sus palabras. ¿Dónde está mi madre?, gritó, su voz llena de ceremonia y afirmación. Necesito encontrarla. Ella no es parte de esto. Pero el encapuchado agitó la cabeza, perplejo. Ella está perdida, Ana. No puede seguir siendo parte de este juego. Y en ese momento, una sombra oscura apareció del humo. Era su madre, herida, su vestido desgastado y la piel quemada. Ana sintió que el mundo se desgarraba nuevamente. «Mamá», gritó, pero no fue un grito de felicidad. La figura frágil que había amado de repente se tornó una vacilante sombra de lo que había sido. La angustia vibró en el aire. Ana miró hacia el encapuchado y luego a Javier. «Mamá, ven, ¿qué te han hecho?». Pero la voz de su madre era casi irreconocible, y el miedo en su mirada penetró en lo más profundo de sus entrañas. «Soy yo», murmuró su madre, pero sus palabras eran una sombra de lo que solían ser. «Ana, cuídate», exclamó, con un gesto que parecía una despedida, mientras se tambaleaba. «No, dame una razón para creer en ti». Ana gritó, sintiendo que estaba atrapada en medio de dos realidades. La explosión hizo que todo se sacudiera, y mientras su mente intentaba acomodar las piezas, un único pensamiento le taladraba la cabeza. Había un secreto más profundo, algo tan oscuro que podría engullirlo todo, y ella tenía que averiguarlo. En ese instante, con la angustia y el fuego a su alrededor, Ana decidió que debía seguir su instinto. Mientras cernían sobre ella las dudas, había una sola certeza: la verdad se manifestaría. Y, posiblemente, dentro del caos, el peligro acecharía en cada sombra, dejando al lector preguntándose qué había detrás de cada sonrisa, cada lágrima. ¿Era su madre realmente quien había creído conocer? Ana respiró hondo, sintiendo el aire caliente y cargado de humo. A su alrededor, el caos se desataba en una vorágine de gritos y llamas. Su corazón palpitaba con fuerza, y aunque un tirón de dolor provenía de su estómago, no podía dejar que eso la detuviera. Su madre estaba en peligro. El encapuchado avanzó un paso más.
su rostro parcialmente iluminado por las llamas. «Ana, no puedes confiar en él», dijo, sus ojos brillando con urgencia. «Javier es el verdadero enemigo». Pero en medio de la confusión, lo que más le impactó fueron las palabras del desconocido. «Tu madre, en realidad, no es tu madre. Es...» ¿Qué? Ana se quedó helada. Esa afirmación resonaba en sus oídos como un eco incesante. «No, eso no puede ser. Ella es mi madre». Pero la mirada seria del hombre la desarmó. Era como si tuviera la respuesta a todo, incluso a sus preguntas más oscuras. «Ella ha estado oculta por años», continuó, «en un juego mortal de poder. Todo lo que ha hecho, cada sacrificio, ha estado motivado por secretos que ni tú ni siquiera imaginas». Las palabras le atravesaron el pecho. La incredulidad la llenaba, pero había algo en su tono que la intimidaba y la mantenía alerta. Javier, a su lado, se puso más pálido. «Ana, escúchame, no puedes creerlo. Todo es un engaño. Él está tratando de dividirnos». Pero eso sonó a desesperación. Ya, Ana, el miedo se hacía cada vez más real. Era un caos absoluto. La explosión retumbó nuevamente. La estructura del edificio crujió. Un rayo de luz explotó por encima de ellos, enviando escombros volando. Gritos resonaron y la multitud se dispersó. La figura encapuchada la empujó hacia un lado, salvándola de lo que podría haber sido una mortal caída de escombros. Su cara estaba enfocada y resuelta. «Debemos irnos. No hay tiempo». Ana miró hacia el suelo. Su mente trataba de asimilar los impactos sucesivos, la realidad asociada a su madre y el efecto de sus palabras. «¿Dónde está mi madre?», gritó, su voz llena de ceremonia y afirmación. «Necesito encontrarla. Ella no es parte de esto». Pero el encapuchado agitó la cabeza, perplejo. «Ella está perdida, Ana. No puedes seguir siendo parte de este juego». Y en ese momento, una sombra oscura apareció del humo. Era su madre, herida, su vestido desgastado y la piel quemada. Ana sintió que el mundo se desgarraba nuevamente. «Mamá», gritó, pero no fue un grito de felicidad. La figura frágil que había amado de repente se tornó una vacilante sombra de lo que había sido. La angustia vibró en el aire. Ana miró hacia el encapuchado y luego a Javier. «Mamá, ven, ¿qué te han hecho?». Pero la voz de su madre era casi irreconocible, y el miedo en su mirada penetró en lo más profundo de sus entrañas. Soy yo», murmuró su madre, pero sus palabras eran una sombra de lo que solían ser. «Cuídate», exclamó, con un gesto que parecía una despedida, mientras se tambaleaba. «No, dame una razón para creer en ti», Ana gritó, sintiendo que estaba atrapada en medio de dos realidades. La explosión hizo que todo se sacudiera, y mientras su mente intentaba acomodar las piezas, un único pensamiento le taladraba la cabeza. Había un secreto más profundo, algo tan oscuro que podría engullirlo todo. «Mamá, dímelo, ¿qué está pasando?». La pregunta salió de su boca urgente, pero fue interrumpida por una ráfaga de viento que arremetió a su alrededor. En ese instante, un estallido ensordecedor llenó el aire. Un fragmento volador de concreto alcanzó a su madre, derribándola al suelo. «No, no, no». Ana corrió, pero el encapuchado la sujetó con fuerza, impidiéndole avanzar.
Es demasiado peligroso. Ana gritó en desesperación. Déjame ir. Pero cuando el estruendo disminuyó, un silencio inquietante se apoderó de la plaza, como si el tiempo se hubiera detenido. La madre, ahora en el suelo, dejó escapar un gemido de dolor. Ana se las arregló para soltarse del agarre del encapuchado. Pero en ese momento, un murmullo recorrió la multitud. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien. «¿Qué fue eso?». Los ojos de Ana se centraron en su madre, pero lo que vio la congeló. Allí, en el lugar donde antes estaba su madre, ahora había una figura completamente diferente. Era un rostro familiar, pero distorsionado. Y al sentirse observada, la nueva figura sonrió fríamente. Era su hermana, la hermana que nunca supo que tenía. Ana sintió como si le cortaran la respiración. ¿Tú eres mi hermana? El caos a su alrededor se desvaneció y todo se concentró en esa revelación. La gente se detuvo, sus brazos caídos y los ojos abiertos en asombro. Las llamas danzaban más allá, pero eso no importaba. Su mundo se había puesto patas arriba. «Siempre estuve aquí, Ana», dijo con un tono que desbordaba melancolía. «Tu madre no es quien crees que es. Y Javier, él también es parte de esto». «No, esto no puede estar pasando», gritó Ana, mientras los ecos del fuego retumbaban en su mente, cada palabra resonando como un tambor de guerra. Todo lo que había creído, cada momento compartido se desmoronaba en un instante. «¿Por qué me ocultaron esto?». La hermana, con un rostro que parecía un espejo distorsionado, extendió su mano. «Porque hay algo más grande en juego, y tú eres la clave». Las palabras flotaron como humo en el aire, mientras la realidad se retorcía alrededor de Ana como una serpiente en el oscuro abismo de secretos. Con un giro devastador, Ana estaba atrapada no solo entre la vida y la muerte, sino en un laberinto de traiciones, verdades ocultas y el eco de una familia desmoronada. ¿Podría alguna vez encontrar el camino hacia la luz, o el fuego consumiría todo lo que amaba? Ana respiró hondo, sintiendo el aire caliente y cargado de humo. A su alrededor, el caos se desataba en una vorágine de gritos y llamas. Su corazón palpitaba con fuerza, y aunque un tirón de dolor provenía de su estómago, no podía dejar que eso la detuviera. Su madre estaba en peligro. El encapuchado avanzó un paso más, su rostro parcialmente iluminado por las llamas. «Ana, no puedes confiar en él», dijo, sus ojos brillando con urgencia. «Javier es el verdadero enemigo». Pero en medio de la confusión, lo que más le impactó fueron las palabras del desconocido. «Tu madre en realidad no es tu madre. Es de qué». Ana se quedó helada. Esa afirmación resonaba en sus oídos como un eco incesante. «No, eso no puede ser. Ella es mi madre». Pero la mirada seria del hombre la desarmó. Era como si tuviera la respuesta a todo, incluso a sus preguntas más oscuras. «Ella ha estado oculta por años», continuó, «en un juego mortal de poder. Todo lo que ha hecho, cada sacrificio, ha estado motivado por secretos que ni tú ni siquiera imaginas». Las palabras le atravesaron el pecho. La incredulidad la llenaba, pero había algo en su tono que la intimidaba y la mantenía alerta. Javier, a su lado, se puso más
pálido. Ana, escúchame. No puedes creerlo. Todo es un engaño. Él está tratando de dividirnos. Pero eso sonó a desesperación, y a Ana el miedo se hacía cada vez más real. La plaza seguía envuelta en el caos. La explosión retumbó nuevamente. La estructura del edificio crujió. Un rayo de luz explotó por encima de ellos, enviando escombros volando. Gritos resonaron y la multitud se dispersó. La figura encapuchada la empujó hacia un lado, salvándola de lo que podría haber sido una mortal caída de escombros. Su cara estaba enfocada y resuelta. «Debemos irnos, no hay tiempo». Ana miró hacia el suelo. Su mente trataba de asimilar los impactos sucesivos, la realidad asociada a su madre y el efecto de sus palabras. «¿Dónde está mi madre?», gritó, su voz llena de ceremonia y afirmación. «Necesito encontrarla. Ella no es parte de esto». Pero el encapuchado agitó la cabeza, perplejo. «Ella está perdida, Ana. No puedes seguir siendo parte de este juego». Y en ese momento, una sombra oscura apareció del humo. Era su madre, herida, su vestido desgastado y la piel quemada. Ana sintió que el mundo se desgarraba nuevamente. «¡Mamá!», gritó. Pero no fue un grito de felicidad. La figura frágil que había amado de repente se tornó una vacilante sombra de lo que había sido. La angustia vibró en el aire. Ana miró hacia el encapuchado y luego a Javier. «Mamá, ¿qué te han hecho?». Pero la voz de su madre era casi irreconocible, y el miedo en su mirada penetró en lo más profundo de sus entrañas. Soy yo», murmuró su madre, pero sus palabras eran una sombra de lo que solían ser. «Ana, cuídate», exclamó, con un gesto que parecía una despedida, mientras se tambaleaba. «No, dame una razón para creer en ti», Ana gritó, sintiendo que estaba atrapada en medio de dos realidades. La explosión hizo que todo se sacudiera, y mientras su mente intentaba acomodar las piezas, un único pensamiento le taladraba la cabeza. Había un secreto más profundo, algo tan oscuro que podría engullirlo todo. «Mamá, dímelo, ¿qué está pasando?». La pregunta salió de su boca, urgente, pero fue interrumpida por una ráfaga de viento que arremetió a su alrededor. En ese instante, un estallido ensordecedor llenó el aire. Un fragmento volador de concreto alcanzó a su madre, derribándola al suelo. «No, no, no». Ana corrió, pero el encapuchado la sujetó con fuerza, impidiéndole avanzar. «Es demasiado peligroso», Ana gritó en desesperación. «Déjame ir». Pero cuando el estruendo disminuyó, un silencio inquietante se apoderó de la plaza, como si el tiempo se hubiera detenido. La madre, ahora en el suelo, dejó escapar un gemido de dolor. Ana se las arregló para soltarse del agarre del encapuchado. Pero en ese momento, un murmullo recorrió la multitud. «¿Qué eso pasa? ¿Qué está pasando?», preguntó alguien. «¿Qué fue eso?». Los ojos de Ana se centraron en su madre, pero lo que vio la congeló. Allí, en el lugar donde antes estaba su madre, ahora había una figura completamente diferente. Era un rostro familiar pero distorsionado, y al sentirse observada, la nueva figura sonrió fríamente. Era su hermana, la hermana que nunca supo que tenía. Ana sintió como si le cortaran la respiración. ¿Tú eres mi hermana?». El caos a su alrededor se desvaneció, y todo se concentró en esa revelación. La fila de la gente se detuvo, sus brazos caídos y los ojos abiertos en asombro.
Las llamas danzaban más allá, pero eso no importaba. Su mundo se había puesto patas arriba. «Siempre estuve aquí, Ana», dijo con un tono que desbordaba melancolía. «Tu madre no es quien crees que es. Es...» Se quedó en silencio, como si esas palabras fueran un peso que no podía cargar. Ana se sentía atrapada en un torbellino de emociones. «¿Qué quieres decir?» Inmediatamente, la respuesta le llegó como un puñetazo en el estómago. «¡Habla! ¡Dímelo ya!» Ella ha estado controlándote todo este tiempo. No es tu madre. Ha sido parte de un plan mayor, un engaño, manipulando a todos para mantener el control. Soltó sus ojos fijos en ella. Las palabras resonaron en la plaza, y la multitud quedó en un murmullo leve. Los murmullos se transformaron en un clamor de confusión. «Nadie salió bien de esto, Ana», continuó la hermana, mientras el humo y los gritos envolvían aún más el ambiente. Fue como si el mundo se cerniera sobre ella. «No puede ser cierto. No puede serlo». Ana se tambaleó hacia atrás. Cada palabra era como una espina. Luego, un movimiento rápido detrás de ella. Javier se adelantó. Su rostro reflejaba igual miedo y determinación. «Ana, escucha», gritó. Pero antes de que pudiera continuar, el encapuchado se abalanzó hacia él, tratando de derribarlo. «¡No!», Ana exclamó, asustada, pero el caos estalló una vez más. Dos figuras se enzarzaron en una lucha frenética, y mientras tanto, su madre, su verdadera madre, se desvanecía en el humo. Y entonces, en un giro más dramático, una explosión de fuego iluminó la noche, creando un instante de claridad en medio del caos. En ese breve resplandor, Ana pudo ver una figura saliendo de las sombras. Era un hombre que la miraba con dolor en los ojos. Era su padre, el hombre que creía que estaba muerto. La verdad caía sobre ella, un tsunami que amenazaba con ahogarla. ¿Qué iba a hacer? Ana respiró hondo, sintiendo el aire caliente y cargado de humo. A su alrededor, el caos se desataba en una vorágine de gritos y llamas. Su corazón palpitaba con fuerza. Y, aunque un tirón de dolor provenía de su estómago, no podía dejar que eso la detuviera. Su madre estaba en peligro. El encapuchado avanzó un paso más, su rostro parcialmente iluminado por las llamas. «Ana, no puedes confiar en él», dijo, sus ojos brillando con urgencia. «Javier es el verdadero enemigo». Pero, en medio de la confusión, lo que más le impactó fueron las palabras del desconocido. «Tu madre, en realidad, no es tu madre. Es...». ¿Qué? Ana se quedó helada. Esa afirmación resonaba en sus oídos como un eco incesante. «No, eso no puede ser. Ella es mi madre». Pero la mirada seria del hombre la desarmó. Era como si tuviera la respuesta a todo, incluso a sus preguntas más oscuras. «Ella ha estado oculta por años», continuó, «en un juego mortal, de poder. Todo lo que ha hecho, cada sacrificio, ha estado motivado por secretos que ni tú ni siquiera imaginas». Las palabras le atravesaron el pecho. La incredulidad la llenaba, pero había algo en su tono que la intimidaba y la mantenía alerta. Javier, a su lado, se puso más pálido. «Ana, escúchame. No puedes creerlo. Todo es un engaño. Él está tratando de dividirnos». Pero eso sonó a desesperación, y a Ana el miedo se hacía cada vez más real. Mientras la plaza seguía envuelta en el caos, una sombra oscura emergió entre el humo. Una figura familiar. Era su madre. El golpe de realidad fue desgarrador. La mujer, herida y tambaleándose,
parecía un reflejo roto de la madre que siempre conoció. «Mamá», gritó, desesperada, pero su madre solo pudo susurrar: «Ana, tienes que». Sin embargo, el grito de su madre se ahogó en un estallido absoluto. Una explosión repentina retumbó, el edificio se sacudió, y un fragmento de metal voló entre la multitud. Ana sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. En medio de esta confusión, un rayo de luz asomó desde el fondo del caos. Era su padre, el hombre que creía muerto. «¡Ana! ¡Vete!», bramó, pero su voz se perdió entre el estruendo. La imagen de su padre, en pie como un fantasma entre las llamas, la sacudió. «¡Tú no estás muerto!», murmuró, sintiendo que el suelo se desplomaba bajo sus pies. «¡Escucha!», gritó él, su voz llena de urgencia. «Ella no es tu madre, ha estado detrás de todo esto. He estado ocultándote la verdad». La revelación fue un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía ser? La imagen de su madre, su mirada bondadosa, todo se desmoronaba y la angustia se transformaba en un intenso dolor. «No, tú no puedes decir eso», gritó, mirándolo con incredulidad y rabia. «Ana, confía en mí», dijo su padre, acercándose. Pero en ese instante, la figura de su madre se tambaleó, su rostro lleno de odio, revelando una verdad que helaría la sangre de cualquiera. «Él ha venido a destruirte». El encapuchado dio un paso adelante. «Ella nunca fue tu madre. Tomó tu lugar hace años. No puedes seguir con ella». Las palabras resonaron como campanas, y Ana sintió toda la fortaleza que había creído tener desmoronarse. ¿Qué significa esto?», balbució, consciente de que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que conocía se transformaba en un laberinto de mentiras. Mientras el fuego iluminaba su rostro, la figura de su madre se distorsionó. «Ana, ven aquí», gritó con desesperación. Pero ahora había una frialdad en su voz que Ana no podía ignorar. «Si no lo haces, perderás a todos los que amas». «¿Por qué?», preguntó su padre, su tono ahora lleno de desafío. «Has jugado con la vida de nuestra hija lo suficiente». La tensión era palpable, y la multitud se agolpaba, murmurando, horrorizada por el juego de palabras y engaños que se desarrollaba ante sus ojos. La confusión y el caos llenaban el espacio, hasta que un inesperado giro del destino ocurrió. Su madre, sudando y temblando, dio un paso hacia Ana. «Eres especial, Ana. No entiendes lo que está en juego. Debes unirte a mí». Y mientras decía esto, un destello de algo en sus ojos reveló una verdad aún más oscura. Inesperadamente, una risa que no pertenecía a ella llenó el aire. Ana sintió que su piel se erizaba. «Esto es solo el comienzo, querida». Las palabras atravesaron el aire como un badajo de campana, resonando en el corazón de Ana. Y justo cuando pensó que todo ya no podría empeorar, un niño pequeño, con un vestido sucio y descalzo, apareció de entre la multitud. «Ana, mamá», gritó el pequeño, llevando consigo una revelación aún más desgarradora. Era su hermanito, el que nunca nació. En ese instante todo se detuvo. Ana miró a su madre, luego a su padre, y el caos se convirtió en un oscuro laberinto de traiciones. Era posible que, en medio de todo, ella misma fuera el centro de un plan que había arrastrado a todos hacia la locura. La plaza quedó en un silencio sepulcral, mientras la verdad se cernía sobre ella como una sombra.
¿Qué significaba esto para su vida, para su futuro? Tendría que enfrentarse a la tormenta, y no estaba segura de qué camino tomar a continuación. Cada respuesta llevaba a más preguntas. El deseo de saber se volvió más fuerte, pero el miedo también la sacudía. Y en esa revelación desgarradora, Ana sintió una incertidumbre volátil. Todo lo que había creído estaba en juego. La vida que conocía se desmoronaba, dejando solo preguntas. ¿Qué pasaría con ella? ¿O con todos los que amaba? La confusión y el peligro se entrelazaban, y en medio de esas llamas, sobre todo, debía decidir. ¿Se unía a la verdad o se quedaba con las sombras? Ana respiró hondo, sintiendo el aire caliente y cargado de humo. A su alrededor, el caos se desataba en una vorágine de gritos y llamas. Su corazón palpitaba con fuerza, y aunque un tirón de dolor provenía de su estómago, no podía dejar que eso la detuviera. Su madre estaba en peligro. ¡Mamá!, gritó, su voz desgarrada. Pero lo que vio la congeló en su lugar. La figura vacilante que se acercaba no era su madre, sino su hermana, la hermana que nunca supo que tenía. «Siempre estuve aquí, Ana», dijo con un tono que desbordaba melancolía. ¿Qué significa esto? Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su mente era un torbellino de confusión. La hermana extendió la mano. El eco de una risa siniestra aún retumbaba en su cabeza. Tu madre ha estado jugando con fuego. No es quien crees que es. Todo lo que has vivido, todo fue una mentira. Ana se quedó paralizada. No, ¿cómo puedes? Pero antes de que pudiera terminar, una fuerte explosión resonó. Escombros volaron por los aires y la multitud chilló aterrorizada. «Ana, ven aquí», gritó su madre. Pero el sonido se apagó con otro estruendo. Una sombra se acercó. Era Javier, su rostro pálido, casi como un fantasma. «Ana, no escuches. No es verdad», pero su hermana lo interrumpió. ¿De verdad crees que quiere ayudarte? Es parte del engaño, igual que ella. «¡Basta!», Ana gritó, sintiendo que el pesar la aplastaba. Todo giraba, las voces se entrelazaban y el humo la envolvía. La tensión crecía y en medio del ruido comprendió algo. La verdadera batalla no era solo por su madre, sino por su propia identidad. «Soy parte de algo más grande, y tú también, Ana», prosiguió su hermana, con una intensidad inquietante. «La verdad sobre nuestra familia no es un cuento de hadas. Necesitas saber lo que está en juego». «¿Qué tan profundo es esto?», Ana preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero en lugar de responder, su hermana miró hacia la oscuridad, como si alguien se acercara. La multitud comenzó a murmurar, y Ana sintió que el aire se volvía pesado. «Ahí viene él», alguien gritó. Cuando se volvió, una figura encapuchada apareció entre el humo. Su mirada era helada, y el horror paralizó a Ana mientras una revelación chocante caía sobre ella. «Jeremy, siempre supe que regresarías», dijo su hermana, sus ojos iluminándose con un brillo extraño. La figura encapuchada se quitó la capucha y la realidad se tambaleó ante Ana. Era su verdadero padre, el hombre que creía muerto. «¡No!», exclamó Ana, horrorizada. Tú no deberías estar aquí. He estado vigilando, asegurándome de que estuvieras a salvo, pero no has estado a salvo. Ella te arrastró a esto», dijo él, señalando a su madre, que estaba cada vez más distante.
Qué sorpresa escuchar de ti. Pero le he dado todo, Jeremy. Ella necesita entender cuál es su papel, replicó la madre con desprecio. Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué papel? ¿Qué me has ocultado? La pregunta salió como un grito en medio del caos, y la explosión en su pecho hizo que se tambaleara. Fue un momento de pura confusión, y justo en ese instante, el fuego iluminó la noche, revelando otro rostro entre las sombras. Otra hermana, idéntica a la primera. Siempre has sido parte de un juego, Ana. Una pieza en su tablero, dijo esta nueva figura. Y Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La plaza se sumió en un silencio sepulcral, mientras la verdad se cernía sobre ella como una sombra. Todo lo que había creído estaba en juego. La vida que conocía se desmoronaba, dejando solo preguntas. ¿Qué pasaría con ella y con todos los que amaba? Una chispa de esperanza titiló en su interior. No, no seré una víctima más. Ana se plantó firme, con el corazón desbocado. La verdad la arrastraba a una tormenta cada vez más oscura. Debía salir, debía enfrentarse al caos de su propia historia y descubrir cómo, en medio de todo, podría, quizás, cambiar su propio destino. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Dio a su hermana, cuyas palabras resonaban en su cabeza como un eco infernal. La verdad está aquí, en este momento, dijo la hermana, su voz calmada en medio del caos. Pero ¿cómo podía aceptar eso? La confusión la aplastaba. La figura de su madre, antes sólida y protectora, ahora se había vuelto un símbolo de traición. La multitud temía, se retiraba, murmuraba. Ana sentía la presión de sus miradas sobre ella, el peso de una verdad que podía arruinarlo todo. «No puede ser cierto», gritó, desbordando desesperación. Las llamas danzaban como demonios a su alrededor, y el aire caliente le oprimía el pecho. «Debes elegir, Ana», la presionó su hermana, con una intensidad que hizo que el corazón de Ana se detuviera. «No puedes seguir siendo parte del juego». Cada palabra era como un puñal, pero en ese instante, una explosión a sus espaldas la sacudió, arrojando escombros al aire. Ana miró hacia atrás y vio que su madre se tambaleaba, con el rostro marcado por el rencor. «¡Mamá!», gritó, el temor y la preocupación llenando su voz. Bajó hacia ella, el instinto la impulsaba, pero su padre, Jeremy, la detuvo. «Ana, no, es peligroso», gritó mientras el caos continuaba creciendo. «Es todo un engaño», replicó el encapuchado, su rostro tenso. «No puedes dejarte llevar por ella. La verdad es otra». Ana, atrapada entre la lealtad y la desconfianza, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Con el corazón latiendo desbocado, miró a su madre, luego a su hermana y finalmente a su padre. «Tienes que decidir ahora», insistió su hermana. Entonces sintió una chispa de claridad en medio del tormento. Con firmeza, respiró hondo y dio un paso hacia adelante. «Basta», exclamó, y su voz resonó ante la multitud. «Soy yo quien decide. Quiero saber la verdad, sin miedo, sin mentiras». Un silencio pesado se cernió sobre todos. La mirada desafiante de su madre se volvió sombría, y Ana supo que debían enfrentar lo que sea que estuviera oculto. Las llamas danzaban, el olor a humo era denso, pero la determinación de Ana ardía aún más. «Mamá, dímelo todo», exigió.
Su voz se levantó como una oda a la verdad. La multitud contuvo la respiración. La madre se quedó en silencio un momento, como si pesara sus palabras. «Está bien», dijo en fin. La tristeza en sus ojos reflejaba un pasado complicado. «Todo lo que hice fue por miedo, por protegerte, y también por mí». Las lágrimas surcaron su rostro. Ana sintió el nudo en su garganta. Había tanto que entender. «¿Y qué hay de mi hermano?», la preguntó. El hombre encapuchado se quedó inmóvil, como si esas palabras fueran un rayo que lo paralizara. «Él es parte de la familia que creí muerta», dijo su madre con un aliento quebrado. Entonces, en ese instante, el encapuchado miró a Ana. «Si realmente quieres la verdad, tendrás que lidiar con el pasado. No es tan simple». La plaza temblaba a su alrededor y el aire era espeso, pero Ana sintió que un rayo de esperanza surgía. «Estoy lista para enfrentarlo. Lo haré por mí, por mi hijo». En ese momento, una sirena sonó a lo lejos, como un mensaje de alerta. «Es hora de irnos», dijo su padre. «Lo que vayas a hacer, asegúrate de que sea por ti y por los que amas». Ana miró a su hermana y su madre, y vio que sus ojos reflejaban el mismo deseo: verdad, redención y posiblemente un nuevo comienzo. «Vamos», dijo con firmeza, dejando atrás los secretos oscuros. La multitud comenzó a dispersarse, mientras el fuego iluminaba el cielo. Ana dio un paso hacia adelante, hacia un futuro incierto, pero no estaba sola. Las llamas se alzaban, pero en su corazón llevaba la promesa de una historia por escribir. «No importa lo que venga, lo afrontaré, por mí, por mi familia». La puerta del futuro estaba abierta, y al atravesarla, Ana sintió que por fin tomaba el control de su destino. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final impactante. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.